Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Imagino que estarán ustedes al corriente de las inmensas ganas que tiene Benjamín Netanyahu de atacar Irán. Este deseo es compartido por una buena parte de la clase política estadounidense y concretamente por el lobby pro-israelí. El presunto objeto del presunto ataque pues sería impedir que Irán adquiera el arma nuclear. Este proyecto no ha sido una ocurrencia genial de nadie, sino que es un principio de la política israelí que está activo desde el año 1981, por lo menos. Ya en dos ocasiones anteriores, Israel ha lanzado un ataque por sorpresa sobre un país con el que no estaba en guerra para destruir una central nuclear. Y siempre con el pretexto de impedir que el país en cuestión desarrolle armas nucleares. Vamos a hablar del primer caso, que fue Irak. Irak, desde los años 70, tenía un programa nuclear civil. A este fin había adquirido un par de reactores nucleares en Francia. El modelo del reactor tenía el nombre de Osiris, y el reactor que fue instalado en Irak, los franceses lo llamaron Osirak. Era un reactor que en absoluto era adecuado para la fabricación de armas atómicas, porque fue diseñado con este fin, de que no sirviera para un programa atómico militar. En el año 1980, la construcción del edificio estaba finalizada. Lo que faltaba solamente era activar el reactor. Pero también en el mismo año 1980 fue cuando Saddam Hussein lanzó su invasión de Irán. Como es comprensible, los iraníes no estaban dispuestos a correr el riesgo de que Saddam Hussein fabricase armas atómicas y que ellos fuesen las primeras víctimas. Ya en los primeros días de la guerra, la aviación iraní atacó la central nuclear de Osirak. Este fue el primer ataque de la historia contra una central nuclear. Lo que ocurre es que los iraníes no estaban seguros de si el reactor estaba ya en marcha y ante esta falta de seguridad, dado que la central está a 17 kilómetros al sur de Bagdad y ellos no querían provocar una nube radioactiva, decidieron no atacar la cúpula que albergaba al reactor en sí, sino el centro de control, otros edificios adyacentes. Para eso utilizaron aviones americanos Phantom F-4. Usaron una táctica muy ingeniosa. 4 Phantom cruzaron la frontera en dirección a Irán a una altitud suficiente para ser detectados por los radares iraquíes y se dirigieron a Bagdad. A continuación, descendieron bruscamente hasta quedar fuera del radio de acción de los radares y 2 aviones siguieron hacia Bagdad y otros 2 se desviaron hacia Osirak. Los iraquíes, que habían detectado la formación, pensaron que todos los aparatos se dirigían a Bagdad y las defensas antiaéreas de la central fueron tomadas por sorpresa. Los iraníes hicieron un bombardeo muy efectivo en solamente 8 segundos.
pero por la autolimitación de no atacar el resto. Lo único que se consiguió fue causarle unos 3 meses de retraso al proyecto. Como ya he explicado en otros vídeos, la guerra Irak-Irán fue un periodo en el que hubo abundantes contactos entre iraníes e israelíes, aunque solo fuese porque tenían un enemigo común. Y los israelíes, como pueden imaginar, también estaban muy interesados en destruir la central de Osirak. Primero lo habían intentado mediante una campaña de sabotaje en Francia. Hubo varias explosiones en los materiales que iban a ser cargados en barcos en puertos franceses con destino a Irak. Y también por lo menos 3 ingenieros relacionados con Osirak fueron asesinados. Un egipcio llamado Yahya Mashak fue asesinado en su habitación de hotel. Y la última persona que lo había visto con vida, una prostituta, fue asesinada también mediante atropello. Otros 2 ingenieros murieron en circunstancias muy sospechosas y todo apunta a que fueron envenenados. Pero el jefe del Mossad comunicó al primer ministro Menachem Begin que los sabotajes y asesinatos del Mossad no iban a poder detener para siempre la puesta en funcionamiento de la central de Osirak. También se emplearon otros medios, como enviarles a todos los ingenieros y demás empleados franceses anónimos en los que se les amenazaba de muerte si no abandonaban Irak. Lo irónico del caso es que estos comunicados los firmaba un falso grupo yihadista. Esto no guarda relación directa con nuestro tema, pero habrán observado ustedes el desparpajo, la desenvoltura con la que el Mossad comete atentados terroristas, asesinatos, chantaje, cualquier delito del código penal, usted me lo nombra y seguro que alguna vez lo han hecho. Todo esto lo hacen impunemente en el territorio de un país que es aliado y amigo de Francia, Israel como Francia. En fin, que Menachem Begin, viendo lo que le había dicho el Mossad, se decidió por un ataque y destruir la central. Este tema era delicado. ¿Por qué? Porque Israel también tiene una central nuclear, la central nuclear de Dimona. Y Irak tenía aviones suficientes para un ataque de represalia. Aparte de que Israel no estaba en guerra con Irak. Irak era un país aliado, amigo de los Estados Unidos, de los países europeos, de los estados árabes del aquel entonces. Todo el mundo veía a Saddam Hussein como el baluarte contra la propagación de la revolución islámica de Irán. Pero al final los israelíes decidieron tirar para adelante. Los iraníes les facilitaron información, les informaron con todo lujo de detalles sobre su propio ataque a la central iraquí. No solo eso, sino que poco antes del ataque israelí que tuvo lugar en 1981, los iraníes lanzaron una gran operación aérea contra la base H3, que era el aeródromo militar más importante de Irak. Esta operación se lanzó con la colaboración de los sirios, que permitieron a los iraníes
que usasen su espacio aéreo. Les causó pérdidas muy graves a los iraquíes, que de esta forma vieron mermadas sus capacidades de replicar al ataque israelí que se avecinaba. A los israelíes se les ofreció la posibilidad de utilizar aeropuertos iraníes en caso de que algo les saliese mal. Bueno, ellos trazaron su plan, que consistía en violar el espacio aéreo de Jordania y de Arabia Saudí y entrar en Irak desde el sur. La razón era que los israelíes habían detectado un agujero en la cobertura de los radares iraquíes, precisamente en ese lugar. Y como en este momento la preocupación de los iraquíes era Irán, no esperaban tener problemas con los saudíes, pues no habían solucionado el problema. Los aviones eran F-15 y F-16. Los F-16 se emplearon para el ataque en sí y los F-15 pues, en misión de escolta. Llevaban depósitos de combustibles suplementarios para no tener que repostar en el espacio aéreo de países extranjeros y pudieron entrar en Irak sin ser detectados y aproximarse al objetivo. Pasó algo increíble. Parece ser que las dotaciones de las defensas aéreas iraquíes en el momento crítico se fueron a almorzar y apagaron los radares. Los israelíes tenían mejor información, más actualizada de la que habían tenido los iraníes y sabían que el reactor no había sido activado todavía, no había peligro de escape radioactivo, así que destruyeron el recinto del reactor. La central quedó reducida a ruinas. ¿Qué efectos tuvo? Al parecer los israelíes no habían informado a los americanos. La Asamblea General como el Consejo de Seguridad de la ONU censuraron a Israel. La prensa occidental reaccionó también muy negativamente. Los Angeles Times, en concreto, dijeron que aquello era terrorismo de Estado. Pero mucha crítica, nadie puso el dedo sobre la llaga, que Israel no es miembro de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Sus instalaciones no están sujetas a inspecciones o a ningún tipo de control. Sin embargo, se permite destruir la central de un país vecino. Era sin ninguna duda legal y que estaba bajo el control de la Organización Internacional de la Energía Atómica. En principio, solo podía ser utilizada para fines civiles. Haber sacado de allí material radiactivo suficiente para construir una bomba atómica habría sido muy difícil porque había cientos de empleados franceses que controlaban el funcionamiento de la central. Todo habría tenido que hacerse a escondidas, en secreto, y se habrían tardado. Saddam Hussein, que no se andaba con chiquitas, su primera reacción fue mandar fusilar al jefe de las defensas antiaéreas en aquella región del país y a todos sus subordinados de comandante para arriba. Y los de comandante para abajo no se libraron porque más de 20 de ellos fueron encarcelados. Su segunda reacción fue doblar el número más que doblar, incrementar
de forma espectacular el número de científicos empleados en el programa nuclear y los fondos destinados a él. Y a partir de entonces hacerlo todo a escondidas, intentando burlar los controles de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Aún así, el programa nuclear iraquí avanzó con mucha lentitud y en 1991, cuando la guerra del Golfo todavía estaba a años de distancia de poder producir un arma atómica. Desde entonces se creó en Israel la llamada doctrina Begin, es decir, que Israel, ante una amenaza razonable, significativa, de que un país potencialmente enemigo, un país árabe, desarrolle un arma nuclear, pues lo que tiene que hacer es lanzar un ataque preventivo para impedir que esto suceda. La doctrina Begin fue puesta en práctica en otra ocasión, en el año 2007. Los servicios de espionaje norteamericanos habían detectado un aumento de las conversaciones entre Siria y Corea del Norte. El lugar del que partían la mayoría de los mensajes no era Damasco, sino un lugar en el desierto sirio llamado el Kibar. Pues después de utilizar otros métodos como satélites y espías sobre el terreno, concluyeron que Siria había construido un reactor nuclear clandestino con el asesoramiento técnico de Corea del Norte. Y también no sé con qué base dijeron que Irán también financiaba el proyecto, participaba en el proyecto, porque contaba con aquella central como un recurso de emergencia en caso de que las suyas propias fueran dañadas por algún enemigo. Caso que la administración americana, la administración Bush, en aquel momento pues dijo que no estaban ellos preparados para destruir ellos mismos aquel edificio, aquel presunto reactor nuclear. Y al final lo hicieron los israelíes, empleando medios muy similares a los de la operación contra Osirak, es decir, un grupo de F-15 para atacar a la central y un grupo de F-16 para escoltar diversos medios de interferencia para proporcionar una falsa visión a los radares sirios. Y también comandos que lograron llegar cerca de la central, recoger muestras de terreno para analizarlos para ver si había o no había radioactividad, y otros comandos que debían instalar señales de láser que guiasen a los aviones hasta el objetivo. También esta central nuclear fue destruida. Ahora bien, ni los israelíes lo anunciaron, ni los sirios dijeron nada al respecto. En el caso de los sirios, el lugar Siria era firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear y en teoría aquel lugar debería haber sido declarado a la Organización Internacional de la Energía Atómica. Y para ahorrarse reconocer que tenían sitios nucleares clandestinos, pues se callaron la boca. Y los israelíes, pues no les apetecía tampoco que los volviesen a
acusar de terrorismo de Estado, como les había ocurrido en 1981. Los sirios enterraron las ruinas del lugar y más tarde, cuando estalló la guerra civil siria, el lugar cayó en manos de rebeldes kurdos y la Organización Internacional de la Energía Atómica pudo hacer una visita de inspección y, según han dicho, sí, allí había un reactor nuclear. ¿Y qué queda de todo esto? Pues queda la peligrosísima doctrina Begin como principio de política exterior, es decir, que en caso de sospecha de que un potencial enemigo tiene posibilidades de desarrollar armas atómicas, pues hay que lanzar un ataque preventivo. Sin embargo, hay grandes diferencias en los casos de Irak, Irán y Siria. Irak estaba metido en una guerra muy dura y sangrienta con Irán. Habría sido una malísima idea abrir otro frente con Israel en aquel preciso momento. Entonces, más allá de la retórica de condena a Israel, pues no hizo nada. Y Siria, que era un país sitiado, sancionado por todas partes, tampoco habría sido buena idea denunciar a Israel y de paso reconocer que tenía una central nuclear clandestina, lo que sin duda le habría valido más sanciones y más aislamiento internacional. Por eso no dijo nada. Pero Irán, todas sus centrales nucleares están declaradas, están mucho mejor defendidas de lo que pudieran haber estado. La central siria y la iraquí ha demostrado ya que tiene líneas rojas y que si el ataque excede ciertos límites, entonces Irán replica. Así que esperemos que finalmente la cordura se imponga y Netanyahu no quiera añadir más centrales nucleares a la lista de las destruidas por su país. Piense que en esa lista podría entrar la central israelí de Dimona. Gracias por haberme escuchado. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este vídeo, pues por favor aprieten el botón correspondiente. Y si quieren suscribirse a mi canal, pues sean bienvenidos. Hasta la próxima.